nuestro sueño para que Honduras siga adelante. Yo voy a ser maestra. Mamá, llegaste tarde a clases. Usted escucha Grupo América. Especialidad en inteligencia. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio América en el programa Doble Vía. Les comento, es obvio, vamos a comenzar a iniciar hablando de lo que pasó en este aniversario del Partido Nacional. Amanecieron hoy con Manuel Bonilla con la cara sucia, porque le metieron de todo a Manuel Bonilla ahí en el Parque La Leona y lo pintaron y todo. Pero ¿por qué amaneció con la cara sucia Manuel Bonilla? Hay que analizar esto. ¿Por qué? Siempre se ha dicho que uno cosecha lo que siembra. Así de sencillo. El aniversario del Partido Nacional no es el primero. Han celebrado muchos a lo largo de la historia, lo mismo que hace el Partido Liberal y cualquier otro instituto político. Pero ¿cuántas veces atrás le pasó al Partido Nacional que le fueron a ensuciar la cara a Manuel Bonilla? ¿Cuántas veces? Esta es la inédita. ¿Pero por qué sucede eso? El Partido Nacional debe de reflexionar sobre eso. Entre tantos anticuerpos que puede estar ganando y la gente, obviamente, uno no se conforma o no se debe conformar, por lo menos el que es líder, el político. El político no puede tener una posición bien bonita, bien cómoda con mis adeptos. El político, propiamente dicho, trata de ganar adeptos donde tiene adversarios. Ese es el líder. El líder trata de conquistar. Bueno, en este país que la gente presume de ser cristiana, ¿qué decían? Que Jesús venía a curar a los enfermos y no a los sanos. Cuando le preguntaban, ¿por qué estás allá con los pecadores? Bueno, Él vino a curar a los enfermos y no a los sanos. Pues más o menos, si les cabe un poco el ejemplo, por ahí está. Usted conquista, el Partido Nacional debería de reflexionar. Hoy, Antonio Flores, que fue diputado al Congreso de la República, que es conocido cariñosamente como Radio Viejo, a él nunca le ha molestado que le digan Radio Viejo, así se le conoció, ha estado en este programa varias veces con nosotros y siempre la forma tan peculiar, clara y directa que ha tenido para decir las cosas, se expresó, se desahogó, los que no lo escucharon, pues ahí está en Radio América y también, si quieren ver en mi página de Facebook, @RodolfoCorinder-Cerazo, con gusto, ahí lo pueden ver. Él se desahogó. ¿Y qué les decía? Contesten el teléfono. Y le decía al señor Reinaldo Sánchez, conteste el teléfono. Y los otros funcionarios. Siempre se ha dicho que en el Partido Nacional ya no quieren a los viejos. No los quieren. Solo la gente nueva. Porque vivimos en la época de lo cosmético. En la época de lo cosmético es que todo lo que es joven. Todo lo que es joven, cara bonita. ¿No han visto en los canales de televisión quiénes dan el tiempo? Es requisito ser modelo, tener cuerpo de modelo. ¿Qué razones o no razones lo de menos? Si lo importante es que tenga una figura. Así se contrata. No se contrata por inteligencia, se contrata por cuerpo y por cara. Pues así estamos. Los medios, la modernidad a eso lleva, a lo cosmético. Pues en el Partido Nacional hace mucho tiempo se dice que no quieren a la vieja guardia, que la quieren sacudir. Pues hoy el señor Antonio Flores les dijo claramente, no somos perros, no estamos muertos de hambre, así les dijo, porque el señor Reinaldo Sánchez no le contesta a nadie. Digo a él porque a él se refirió como presidente del Partido Nacional. Antes del poder, antes de tener el privilegio del poder, don Reinaldo Sánchez era amigo de un montón de gente, era una persona humilde, pero mire, está demostrado. No le dé poder a una persona que no lo sabe manejar. Cuando una persona no sabe manejar el poder o no está preparada para el poder, entonces generalmente se ensoberbece. La persona se pone así, quiere sentirse jefe, quiere dar órdenes, quiere mandar, quiere que la gente sepa que es quien manda, quien tiene el control. Y se hace la rogada. No contesta. Eso le pasa a los políticos. Eso le pasa a los políticos en todos los órdenes de la vida. Aquí el doctor Andoni así tenía. Fíjate que el doctor Andoni Fernández tenía ahí en su oficina, y ahí está, me imagino, en el recuerdo de la oficina del doctor Andoni, un cartelón que decía, ¿quieres conocer a un hombre ruin? Dale poder. No, ¿quieres conocer a un hombre? Por ahí está la idea. A un hombre ruin, dale poder. Dale poder a un hombre ruin y va a conocer a una persona ahí que está
maleada, porque eso es para gente que tiene esa mentalidad bastante abierta. Pues don Reinaldo bien le sale ser más humilde. ¿Sabe por qué? Porque el poder, por muy grande que lo crea, por muy grande que sea la muralla, finalmente en algún momento termina. Así terminó el muro de Berlín, cayó, se fue la Unión Soviética con la perestroika, nadie le esperaba. Pues el poder no es para todo el mundo, el poder realmente enferma y si la gente no está preparada, pues hombre, es peor. Bueno, pues ahí está. Celebraron con la cara sucia de don Manuel Bonilla porque le reclamaron hasta los mismos nacionalistas que no creen que hay malestar en el mismo Partido Nacional. Insisto, las personas débiles, inseguras, todo aquel que llega a ser funcionario, que llega a tener poder, cambia en su forma de ser. Solo es que llegue a la llanura o que se le acabe la fiesta, entonces comienza a recuperar amigos. ¿Qué tal está, hombre? ¿Qué se había hecho? ¿Qué pasó que no me habló? Eso es lo típico decía José Ingeniero, el hombre mediocre. Se aplica a la mujer también, ¿verdad? Porque el poder no es exclusivamente de hombres y mujeres. Y ¿saben qué dijo Reinaldo Sánchez ahí? Cuando estaban refiriéndose a estos actos, dijo, de la abundancia del corazón, hizo acopio de esto, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Ajá, y la boca de Reinaldo no habla, no hay mucha abundancia. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Reinaldo Sánchez. Ajá, y él no le habla a la vieja dirigencia. O sea que no hay abundancia, porque no habla, no hay nada. Bueno, pasando a otro tema, la embajadora Nikki Haley ha andado en todos lados y fue hasta la policía, ha andado por todos lados y le preguntaron ahí en el marco de la cortesía, le dijo el presidente, somos amigos, y se rieron, somos amigos, le dijo. Y aplausos y qué bonito, y se demostró la amistad. ¿Y desde cuándo en la diplomacia van a creer usted que va a venir un diplomático, un embajador y le van a decir, somos amigos? No, definitivamente no. No. Honduras no es amigo. Estamos arrechos o enojados con Honduras. Nadie lo va a decir. Peor un embajador, un diplomático de carrera, lo que utiliza son las palabras más rebuscadas para referirse. Andan en la policía, con la Maxi, con otro montón de gente. En algo andan, más allá de eso de la amistad. Ahí les decía ahí que viene y hablar del TPS. ¿Ustedes creen que va de los Estados Unidos a hablar del TPS aquí? No, hombre, si es Honduras que tiene que ir allá, no va a venir un funcionario a hablar del TPS, ¿cómo lo van a ampliar? Es Honduras que tiene que ir a hacer ese lobby. Pero bueno, aquí le meten de todo para que usted crea que todo aquí está bonito. Finalmente, hace algunos minutos discutían aquí en el noticiero el decreto de emergencia. Personas que se han visto involucradas en hechos considerados de corrupción en el país están pidiendo que se les aplique esa reforma a la ley de presupuesto, que habla de los decretos de emergencia donde se ven beneficiados pues algunos que han cometido delitos, o por lo menos que hay que investigarlos y que le dan al Tribunal Superior de Cuentas 3 años para que los investigue, darle largas al asunto. Pero ¿cuál es la respuesta que hemos escuchado del Congreso? Que solo es para los diputados. Más grave aún, o sea que los diputados crearon una ley para protegerse. Los diputados hicieron una reforma exclusivamente para protegerse y darle largas a cualquier investigación. Ahí toma muchísima fuerza la denuncia del señor Jiménez Mayor, de una red de diputados. ¿Cómo crear o hacer una reforma para beneficiarse exclusivamente ellos? Por el otro lado, esto viola la misma Constitución de la República, porque las leyes son de aplicación general. Aquí me he pronunciado en infinidad de ocasiones cuando se hablaba de una ley de periodistas y de defensores de derechos humanos y abogados. Siempre, aún siendo periodista y que podría necesitar, siempre dije, no es correcto. No puede haber una ley para cada profesión, para cada oficio. Las leyes, el Estado tiene la obligación de protegernos a todos. No tiene que crear una ley para el albañil, una ley para la costurera, una ley para el perito mercantil. Eso es absurdo, eso es ridículo. No pueden crear leyes especiales. Y en este caso peor, que los diputados hagan una reforma para protegerse ellos ante cualquier investigación. Por favor, ¿quién va a corregir eso? ¿Quién va a corregir eso? ¿Y cómo es posible que lo dejemos pasar? Ustedes podrán pensar, y mucha gente, ¿cómo es posible que estos que se vienen involucrados en el Seguro Social pidan que se les aplique? ¿Saben por qué? Porque tienen derecho.
porque si existe esa ley, los abarca cualquiera. Cualquiera que esté en una cárcel que le digan van a indultar, va a haber un indulto para todos los que están presos, hasta el criminal más grande va a pedir que lo involucren en ese indulto. Es obvio, usted lo haría yo, lo haría cualquier persona que le digan que le van a perdonar un delito o una falta, cualquiera. Eso es de lógica. Pero los diputados se están protegiendo. Bueno, voy a dejar esto ahí, voy a reflexionar sobre todos estos temas con el abogado Osman Aguilar. Él fue diputado al Congreso de la República. En el Congreso anterior estuvo ahí cuando se dio esta reforma. Si no estuvo en la sesión, por lo menos era diputado al Congreso de la República. Fue candidato a alcalde por el Partido Liberal aquí en el Distrito Central. Estudió y tiene licenciaturas en esto de la policía, de seguridad. Pues es un hombre muy versado sobre los temas y siempre estuvo en la Comisión de Seguridad del Congreso de la República para que reflexionemos sobre todo esto. ¿Qué tal está? Gracias al amigo Osman Aguilar por atender esta invitación aquí a Doble Vía. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación y a todos los radioescuchas de este tan gustado programa y de esta potente emisora. Voy a comenzar por esto último. Usted estuvo en el Congreso. ¿Cómo se puede crear una reforma a una ley para beneficiar a un grupo en particular? Porque así como lo plantean, parecía que se creó una ley para protegerse a los diputados. ¿Cómo lo interpretamos esto? En principio, Rodolfo, debemos de comenzar diciendo que la ley, una de las características de la ley es que es de aplicación general. Por lo tanto, desde el Congreso no se puede legislar con nombre y apellido o para beneficiar a un grupo o determinadas personas. Por lo tanto, estas personas que ejercieron el derecho de petición el día de hoy, pues desde el punto de vista de lo que es las características de la ley, están en su derecho. Porque si esa ley abarca a diputados, también abarca a otros funcionarios. Por lo tanto, no, como abogado, no creo en esa tesis que diga que solo se le puede aplicar a los diputados. Y si solo se puede aplicar a los diputados, pues con mucha más razón. Entonces era alevoso y estaba premeditado y con ventaja estos artículos en la ley del presupuesto. Resalto eso, el hecho que usted señala, lo que veníamos diciendo, la ley de aplicación general, por grotesco, por el malestar que le puede generar a usted que alguien que estuvo involucrado en un hecho anormal invoque la ley. Pero la ley es de aplicación general y si le beneficia, lo va a aplicar. O sea, es lógico, no es de molestarse, es un derecho. Ahora, que se le otorgue, hay que verlo, pero si le beneficia, tiene que invocarlo. Está dentro de la lógica de cualquier profesional del derecho que lo haría. Así es, aun cuando no haya sido para él o para ese grupo de personas, sí, pero están amparados por la aplicabilidad en términos generales. Ahora, ¿cómo poder enmendar este entuerto, por decirlo así? No se puede hacer vía fe de rata. Si el Congreso tuviera la voluntad de hacerlo, tampoco se puede hacer derogándolo. Perdóneme, dijo el secretario del Congreso que con la fe de erratas había quedado establecido que solo para los diputados. Yo no sé ese enredo que están haciendo. Sí, no, mi criterio como abogado es que no es vía una fe de rata que se enmienda este tipo de problema, tampoco mediante la derogatoria. Porque si usted mete un proyecto de ley para derogar, está aceptando que existe la norma en este momento. Y si existe la norma, ya hay un precedente. Si existe la norma o existió la norma en determinado momento, entonces la juez natural que fue asignada falló en una forma correcta, porque existe la norma, aunque se derogue después, pero siempre va a favorecer al imputado. Entonces la forma correcta de hacerlo es una interpretación. Y que en la interpretación se diga que cualquier investigación administrativa hecha por el Tribunal Superior de Cuentas es sin menoscabo de la acción penal que puede llevar el Ministerio Público. Para mí, como abogado, esa es la forma de arreglar, si existiera la voluntad política, este entuerto en que se ha visto involucrado el poder del Estado. Ahora, usted ya no está en el Congreso de la República, sin embargo, como diputado que ha sido, y que es obviamente una persona joven que en algún momento puede retornar al Congreso, está claro, y no sé si visualizaron que esa ley a simple vista parecía como un escudo protector ante hechos anormales de los diputados. Lo hace ver mal, sinceramente hace ver mal crear una ley que le dé largas a cualquier investigación para un diputado. Sí, definitivamente. Yo creo que si el espíritu era agotar la vía administrativa, está bien, porque se tiene que agotar la vía administrativa.
pero sin menoscabo de las acciones penales que pueda llevar el Ministerio Público o cualquier otro organismo como el CNA y la Maxi, que en este caso podrían aportar a la investigación. Y entiendo que esas fueron las declaraciones por parte de personeros del Congreso, que no era la intención de socavar o estropear o boicotear y sabotear las acciones del Ministerio Público. Pero entonces, como le digo, se puede arreglar mediante una interpretación en el mismo Congreso Nacional, si existiera la voluntad. Si existiera, tendrían que hacerlo. Así como está, entonces cualquiera la puede invocar. Claro, por supuesto, es de aplicación general, la pueden invocar, por supuesto. Y lo dijimos en su momento, es el abogado defensor de los que están, de funcionarios o exfuncionarios que están imputados y que están llevándose juicio. Por supuesto que los abogados defensores se les prende la alarma, se les prende la alerta, inmediatamente harán uso de ese recurso. Sí, y el obvio. día de hoy vemos que ya lo hicieron. Es obvio, lógico. Si Sí. yo soy funcionario, me están acusando de que me robé unos cuantos millones y está esa ley de abogado. Y esa ley no me beneficia, pues peleemos por ese lado. Es obvio. Así es. Entra en una lógica. Y como le digo, no es la solución derogarla, porque si la derogamos estamos aceptando que existió en algún momento. Es interpretarlo, porque si existió en algún momento, entonces en ese momento que existió va a favorecer al imputado. Es que yo me sorprendo, lo he comentado aquí en muchas ocasiones, y usted que estuvo en el Congreso, y es que no legislan. Cuando va a una comisión de dictamen, no analizan todo entre tanto profesional del derecho, con todo respeto, cuando analizan una ley, cuando la van a aprobar. Es que no hay un análisis, o se va todo, o se asume que la gente no se va a percatar. Siempre hay alguien que está atento y que va a sacar a la luz pública esas cosas que son raras. Sí, el problema en el Congreso es que definitivamente no se siguen los procesos. Yo creo que si tuviéramos una ley orgánica del Poder Legislativo que obligara a seguir estos procesos, tendríamos un mejor producto en el Congreso, como ley, le estoy hablando. Imagínese que usted como diputado presenta un proyecto de ley y en ese mismo momento lo reciben, usted lo lee y lo turnan a una comisión dictaminadora. Pero esta comisión dictaminadora no tiene un tiempo para dictaminar. Así como hay antecedentes de leyes que quieren aprobar quienes ostentan el poder y la dirección del Congreso, lo pueden dictaminar en 24 horas. Así vemos otras leyes que pasan los 4 años durmiendo el sueño de los justos engavetados. Luego, tampoco la ley obliga a que tengan que entregar ese dictamen en determinado tiempo. O sea, la ley debería decir, en el término de 60 días, ustedes, señores de la Comisión de Legislación, tienen que entregarnos un dictamen sobre esta ley presentada. Con excusa, podría dárseles 30 días más. Eso sería lo correcto. Y así funcionan otros parlamentos. Pero en Honduras no. Entonces, definitivamente, cualquiera puede engavetar una ley, así como por decisión de la directiva del Congreso, también le podrían dictaminar en cuestión de horas y todavía dispensarle los debates a la ley que se quiera aprobar. Esa es la realidad de Honduras. Cuando es una ley que les interesa, en una hora salen de todo. Hasta publicada puede aparecer en una hora. Así es. Cuando no les interesa, puede pasar ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 Y años. entonces ya tendría que volverse a introducir en el siguiente Congreso. Bueno, penoso. Agradezco a todas las personas que nos escriben, gracias a todos los que nos siguen aquí por el Facebook Live en Radio América. Mucha gente me mandó el refrán aquí, me dicen. El refrán dice, si quieres conocer a un hombre ruin, dale poder a un pobre. Pobre en el sentido amplio, pobre de cerebro. Otro dice, dale poder a un ignorante y tendrás a un déspota. Por ahí va la idea. Es cierto, es que es cierto. El poder no es para todo el mundo, el poder enferma. ¿Y qué será que los políticos son así? Digo los políticos, o el que llega al poder. ¿Usted tuvo problemas con eso? ¿Usted no ha tenido...? Bueno, nunca he sido parte del gobierno. Los 2 periodos que estuve en el Congreso Nacional fui oposición y creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo por hacer una oposición propositiva, porque mientras estuvimos en el Congreso no solo señalábamos los errores cometidos por el partido de gobierno, sino que también proponíamos soluciones. O sea, no Claro, nos oponíamos porque sí, sino que argumentando. Y pues bueno, creo que eso es la conducta de cada persona y debe responder por ello. Lo que debemos de procurar es que las instituciones políticas se mantengan siempre al servicio de la sociedad y al servicio del pueblo. Ayer hablaba aquí sobre la ley de portación de armas. Usted discutió sobre ese tema en el Congreso. Siempre dije que aquí en Honduras, yo tengo los años que tengo de trabajar en el periodismo, el tiempo que cubría el Congreso de la República cuando hacía labores reporteriles, todos los años se discutía una ley de portación de armas en el país. Todos los años fue eso.
Pero antes de entrar en ese tema, algo que se relaciona, ¿cómo interpretas? Porque ustedes, las personas que están involucradas en estos temas de la seguridad, hacen sus propias interpretaciones. La embajadora Nikki Haley es embajadora de Naciones Unidas, algunos dicen es un protocolo porque una embajadora no tiene esa influencia, pero ¿en qué andará en Honduras? Si fuese por razones de amistad, sencillamente como se quiere hacer ver, que tampoco es que sean enemistades, pero obviamente que el presidente Trump ya hubiera invitado a don Juan Orlando a que lo visitara allá, ¿verdad? Y no lo ha hecho. ¿Cómo interpreta O usted? nos hubieran nombrado un embajador. O nos hubieran nombrado un embajador. O embajadora. ¿No? O embajadora, en el sentido amplio de la palabra. ¿Cómo interpreta? ¿En qué andará la señora acá? ¿Coincide con esto de que va a Guatemala y que son los únicos países que apoyaron a Estados Unidos en darle la capital a Jerusalén de Israel? Yo creo que definitivamente debemos de interpretarlo como un gesto protocolario, pero desde el punto de vista del gobierno de Honduras debe procurar sacarle el mejor provecho. ¿Por qué digo un gesto protocolario? Porque definitivamente si hubiera un interés de verdad de la gran nación del norte en nuestro país, no estuviéramos sin embajador a estas alturas, tanto tiempo. Creo que desde que yo tengo uso de memoria no ha pasado tanto tiempo sin que Honduras tenga un embajador de Estados Unidos en nuestro suelo. Y luego coincide... Y nunca pasó, perdóneme, y nunca pasó un gobierno sin que fuera recibido por el presidente de los Estados Unidos. Y el gobierno, esa primera administración, digo la primera porque ya comenzó la segunda, del señor Juan Orlando, no obstante todo lo que se quiera decir, ya comenzó su segunda administración, no fue recibido ni por Obama ni por el presidente Trump. Primera vez en la historia. Sí, eso dice mucho de la importancia de la frase si somos amigos o no somos amigos de la gran nación del norte. Pues yo creo que sí, es un acto protocolario. Recordemos que Guatemala y Honduras fueron los países centroamericanos que apoyaron la embajada, reconocer a Jerusalén como embajada de Israel, pese a una resolución negativa, ¿verdad?, de la Organización de Naciones Unidas. Así es que, aun cuando sea una visita protocolaria, yo creo que como Estado debemos de procurar poner sobre la mesa de discusión los temas que nos interesan como país. Porque por lo general, cuando usted hace la visita, cuando usted llega a algo, es porque lleva su agenda. Por supuesto que la embajadora Nikki Haley trae su agenda. Sí. Lo que les interesa a los Estados Unidos de América es discutir. Por un saludo no va a venir hasta acá, no, por el pasaje. Exactamente, no, pero los temas que le interesa a Estados Unidos discutir no necesariamente son los mismos temas que nos interesan a nosotros. A nosotros nos interesa el tema del TPS, por ejemplo. Nuestros paisanos que están con esa inseguridad en Estados Unidos, que no saben si se ampliará o no se ampliará el TPS, si nos tratarán igual que trataron a Haití y que trataron a nuestros hermanos salvadoreños. En el tema de drogas, cuando se dice, bueno, uno de los temas es el combate al narcotráfico, sí, pero la óptica con que la ve Estados Unidos es diferente a la óptica que la vemos los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos somos productores o países puente. Estados Unidos es el gran consumidor. La forma en que lo combate Estados Unidos es diferente a que lo combatimos nosotros los países latinoamericanos. Y en ese sentido creo que debemos de aprovechar para hacerle ver a la embajadora la corresponsabilidad que tenemos como países aliados para combatir este flagelo que está dejando tanta secuela de muerte en nuestra nación. Ahora, el presidente Trump dijo en su momento, cuando dijo que estos países del Triángulo Norte y México no son amigos, o que creía que eran amigos, pero que realmente no son amigos, que el presupuesto asignado no correspondía a los resultados. Y cuando esta embajadora llega aquí, visita otras instituciones que tienen que ver con la seguridad, habrá una inquietud, porque aquí se ha dicho, y obviamente que ha habido un trabajo con el narcotráfico, jamás hemos dicho que no ha existido, siempre hemos reconocido que hay un trabajo con el narcotráfico, que estoy claramente convencido, lo he dicho, y creo que todo hondureño lo sabe, que está también la mano de Estados Unidos, de la DEA. Aquí no se puede hacer un trabajo. No se va a hacer un trabajo de esa dimensión si Estados Unidos no lo exige. ¿No? Ni la reforma constitucional de la extradición hubiera pasado si no era por presión de los Estados Unidos. Muy bien, usted lo dijo. Yo estuve en ese congreso. Sí, o sea, eso no se hace por una iniciativa, se hace por una exigencia de una potencia. Así es. Entonces, cuando ella visita estas organizaciones o el Ministerio de Seguridad o otros lugares, quiere decir que sí andan interesados en que aquí algo falta. O lo que creemos que es mucho aquí, finalmente para ellos es muy poco. ¿Pareciera eso? Exactamente. Vamos a lo que dijimos hace unos minutos, que es la agenda que a ellos les interesa. A ellos les interesa saber qué está haciendo Honduras en materia de combate al narcotráfico, el crimen transnacional, este crimen organizado.
Y si bien es cierto, Honduras ha realizado algunos esfuerzos en los últimos años, para ellos son insuficientes. Para ellos todavía hay mucho por hacer. Yo creería, por eso le decía, que debemos de apelar a la corresponsabilidad. Porque si bien es cierto, Honduras, igual que el resto de los países centroamericanos, deben de evitar que la droga viaje de norte a sur, pero también la gran nación del norte, nuestros aliados y amigos, como les hemos llamado durante años y décadas en los Estados Unidos de América, deben de preocuparse porque el dinero, es decir, los dólares y las armas no viajen de norte a sur. ¿Cómo se paga el tráfico de droga? Con dinero proveniente de Estados Unidos que traspasa sus fronteras y viene hacia Latinoamérica, y con armas provenientes de Estados Unidos, que inclusive son fabricadas en Estados Unidos o importadas primero a Estados Unidos y después bajan a Latinoamérica. Entonces, yo siempre he dicho, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Si Estados Unidos logra detener el envío de dólares a nuestros países como pago de la droga que viaja de sur a norte, se corta la cadena del narcotráfico. Si Estados Unidos logra, dentro de sus fronteras, eliminar el consumo, se termina el negocio del narcotráfico. Si Estados Unidos logra detener el envío de armas a Latinoamérica, también se termina el narcotráfico. Porque entonces estos grupos armados en Sudamérica dejarían de tener armas y serían más vulnerables. Así como ellos nos exigen a nosotros que evitemos que la droga viaje de sur a norte, así deberíamos de exigirle nosotros a ellos que eviten que el dinero viaje de norte a sur y que las armas viajen de norte a sur. Y les repito, en cualquiera de los eslabones que se rompa la cadena, termine el negocio del narcotráfico. Y mire que para nosotros como nación pagamos un precio mucho más alto que ellos, porque nosotros ponemos los muertos. Aquí nos matan hondureños a diario por el crimen organizado y en la mayoría de los casos son por negocios del tráfico de droga. Entonces yo creo que es momento de que hablemos como naciones amigas, como naciones que nos preocupamos por el bien cada uno de sus pueblos, pero que también nos exijamos mutuamente. Hay un periodista mexicano que escribió un libro, no recuerdo el nombre de él, bueno, ahí lo tengo, leí el libro, no me acuerdo de él, tal vez usted lo conoce, escribió un libro que se llama Los narcogringos. Y esos narcogringos habla precisamente de eso, que dice que Estados Unidos se equivocó la lucha. Y el problema lo tienen ellos con el consumo. Mientras existe el consumo en los Estados Unidos, va a existir siempre ese tráfico de drogas hacia allá. Ellos se han equivocado la lucha. Pero más allá, que como dice usted, tenemos que exigirles, hagan ustedes algo por evitar ese consumo. Decía Marvin Ponce que aquí hay gente, dice que hay gente que todavía no ha caído. Y Marvin Ponce siempre dijo, hay diputados, hay alcaldes, empresarios. ¿Será que no obstante todo lo que se ha hecho, volviendo a este tema, y la gente que se ha ido, tendrá información de Estados Unidos, por decirlo así, que aquí hay gente que todavía no la quieren enviar o no la están tocando? Podría ser. Yo siempre he dicho que la mejor inteligencia en nuestro país la tiene la Embajada Americana. Quienes tienen la mejor recopilación de información, análisis y procesamiento de la misma para convertirla en inteligencia es la Embajada Americana. Después de ellos, yo siempre he dicho que son los militares. Y el Estado, per se, el gobierno, viene siendo como el tercer lugar. Así que no me extrañaría que la embajada a través de o el gobierno americano a través de sus instituciones representadas en este país, ya sea la DEA, la misma embajada, la Oficina de Intereses Comerciales, etcétera, tenga alguna información que todavía nuestro gobierno no tenga. Recordemos que las extradiciones, todas las personas que se han ido extraditadas, una de las características es que no tienen juicios pendientes en Honduras. Cualquier persona que sea pedida en extradición y que tenga un delito todavía que pagar en Honduras, la ley dice que no lo puede extraditar, entre tanto no pague su pena en Honduras. Por lo tanto, todos los que se han ido extraditados es porque el gobierno de Estados Unidos sí tenía información para incoarles casos y les incobó casos, tanto en el sur de la Florida como en el distrito sur de New York. Pero aquí en Honduras no se les había abierto ningún caso. Fíjate que es importante lo que está señalando aquí el abogado Osman Aguilar. Correcto. Toda esa gente que se ha ido no tenía juicio en Honduras. No tenía juicio pendiente, no debía nada en Honduras. Eso nos recuerda, aunque mucha gente se enoja, que entonces era exigencia de los Estados Unidos. Claro. Aquí no se les perseguía porque no tenían nada. Aunque desde aquí estaban operando, supuestamente, aunque aquí estaban haciendo los negocios, según lo que sale, aquí no tenían ningún delito. No tenían o sea que nada. aquí nadie estaba siendo perseguido. Entonces, ahí tiene ese peso, que aquí todos los que se han ido es por exigencia y colaboración de Estados Unidos. Y ahí está el ejemplo claro
de que el gobierno de los Estados Unidos tiene más información que nuestro propio gobierno de delitos que se realizan en nuestro territorio, que son realizados o cometidos por hondureños y en perjuicio de nuestra sociedad, de nuestra salud y de nuestro país. Ellos tienen más información. Bueno, qué lástima que aquí, o sea, solo presionados, toda la información que involucra a Honduras tiene que venir desde afuera. Yo quiero quedarme con eso, aunque mucha gente me diga que soy negativo, algunos dicen que es que hay un odio a la administración. No, hay que ver las cosas, hay que interpretarlas. Cuando se dice aquí que no tenemos un embajador, hay muchos países que no tienen embajador, pero ¿desde cuándo está Honduras? ¿Desde cuándo? El hecho de que no exista esa cortesía, los señalamientos directos del presidente Trump, no anduvo con rodeos para decirlo. Obviamente estaba hablando de El Salvador, de Guatemala, pero nos mencionó a nosotros, que es lo que nos interesa. Sí. Igual que México. O sea, esas cosas hay que verlas con esa frialdad si queremos que mejoren. Algo falta. Yo siento que hay algo falta. Más allá de eso de que esa amistad, ¿qué malestar podría existir en Estados Unidos con Honduras? Yo creo que una de las razones es esa, que el gobierno norteamericano aún cree que los esfuerzos que se están haciendo por combatir el narcotráfico en nuestro país son insuficientes, y también el tema de la corrupción les interesa mucho. Recordemos que también son miembros de los países cooperantes de la comunidad internacional que coopera con nuestro país, y ellos también exigen resultados y una inversión proba de los dineros que son destinados a cualquiera de los temas en nuestros países. Inclusive mucha de la ayuda es condicionada también a transparentar el manejo de los fondos. Ahora, hablemos un poco también, siempre en temas de seguridad, de esto de la aportación de armas. Se da tanto que se habla, pareciera que nunca encuentran la fórmula. Usted y yo quería recordar, y ayúdeme, su especialidad, sus estudios tienen que ver con materia de seguridad. De seguridad, sí. Casi toda mi vida la he dedicado al estudio de la seguridad. De hecho, como candidato a alcalde ofreció seguridad para la capital de la República. Así es, sí, es el tema que más conozco, es mi expertise, y como candidato también visualicé que desde el gobierno local, es decir, desde la corporación municipal, se pueden realizar muchos esfuerzos con buenos resultados para combatir la inseguridad, específicamente en la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela. Bueno, ¿por qué ninguna ley de portación de armas ha funcionado en el país? ¿Por qué se inventan tantas cosas? Uso invento porque cada vez hay una que 5 armas, que tantas, que hay que registrarlas. Se ha dicho hasta la saciedad que los delincuentes no necesitan registrar un arma. La adquieren de forma clandestina y la van a usar, y esté registrado, no la van a utilizar. Si se la roban a usted, la van a utilizar, no le importa al delincuente. ¿Qué está fallando acá? Que siempre se está hablando de lo mismo, como si una ley nos va a resolver el problema que tenemos en las calles. Mire, yo creo que no ha existido la voluntad política para aprobar una nueva ley de armas, y lo que se ha venido haciendo es precisamente lo que usted dice, que cada año se discute, pero es un parcho, es una curita que se le pone. Esto es un problema estructural que se debe analizar desde una perspectiva nacional y regional. Es por eso que Honduras hace más de 5 años firmó un compromiso en el marco del FOPREL para armonizar la ley regional, la ley centroamericana, la ley marco centroamericana de armas, para adaptarla a su legislación interior. Es por eso que yo en febrero, hace 4 años, en el primer febrero del gobierno pasado, introduje la ley de tenencia y aportación de armas de fuego, explosivos y materiales relacionados. Hace 4 años ya, nunca se dictaminó. Es un ejemplo de lo que le digo, que el que ostenta la dirección del Congreso decide cuándo una ley es importante y cuándo no. Una ley de 162 artículos, trabajada por expertos nacionales e internacionales. No es que se la sacó Osman Aguilar de abajo de la manga, claro que no. Participaron, como le digo, expertos nacionales e internacionales con ayuda. ¿Se engavetó esa ley? Se engavetó, nunca se aprobó, ni siquiera se dictaminó, porque no les interesa. Parece que no les interesa, parece que la tenencia de armas lo ven más como negocio que como un tema delicado para la seguridad de nuestro país. Escúchenlo perfectamente lo que está diciendo el abogado Osman Aguilar. Como diputado presentó hace 4 años, poco más de 4 años, podríamos decir que hace 4 años, ese proyecto de ley que se engavetó. ¿Con cuántos artículos? 162 artículos. 162 artículos en materia de seguridad. No se discutió. Lo mismito pasó con aquella iniciativa del Tribunal Supremo Electoral. Un proyecto de ley que nunca se discutió.
Es ahí donde existe una clara evidencia de que aquí no hay voluntad. Hay palabrerío, pero no voluntad. ¿Por qué no se discutió? Y le pregunto, ¿ese proyecto que usted elaboró hace 4 años ya perdería vigencia o todavía se podría aplicar el mismo? No, lo que tendría que hacer es que lo presente otro diputado actual. No, pero tendría, Sí. o sea, mantiene la esencia para el combate de la delincuencia, la violencia. Sí, por supuesto, porque si hay que hacer algunas adaptaciones o modificaciones respecto a las realidades de los últimos 4 años, se le pueden hacer. Pero en términos generales, es una ley, como le digo, trabajada por expertos. Ahí participaron profesionales de nuestro país, centroamericanos. Se socializó con las Fuerzas Armadas, con la policía, con la sociedad civil, con la empresa privada. Se tomó en cuenta datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad, se tomó en cuenta datos de los observatorios de violencia centroamericanos, porque como le digo, es un problema regional. Las armas traspasan fronteras, igual que la droga. Por lo tanto, ahí esta ley hubiera servido como un instrumento valiosísimo para que nuestros operadores de justicia, en primer lugar, lograran controlar la cantidad de armas que circulan en nuestra calle. Que dicho sea de paso, a manera de información, el 83% de las muertes violentas de nuestro país son realizadas con armas de fuego. Por lo tanto, es una obligación de nuestro país controlar las armas de fuego. Y nosotros tenemos una ventaja como país. En nuestro país, valga la redundancia, no es derecho constitucional portar armas. A diferencia de Guatemala, que sí es un derecho constitucional, a diferencia de Estados Unidos, que sí es un derecho constitucional. Aún en Estados Unidos, siendo un derecho que está garantizado por su constitución, el día de hoy los jóvenes están exigiendo revisar la reglamentación y la legislación en materia de armas. Por esta última matanza que pasó. Ahora que están viendo las bueno, consecuencias de la libertad que tienen en el uso de las armas. Exactamente. Entonces, yo creo que es un tema que se ha quedado a deber con la sociedad. El Congreso debe de discutir esta nueva ley que se adapta a los tiempos. O sea, la ley actual es demasiado permisiva y ni siquiera está adaptada. Es una ley que tiene ya muchos años, el crimen muta, ¿verdad? Está mutando en cada momento, por lo tanto las autoridades, el gobierno y las leyes también se tienen que adaptar. Ahora, le escuché decir, aquí necesitaríamos nosotros una especie de ley federal, o sea, una ley como si fuéramos una federación a nivel de Centroamérica. Es que ya Porque existe la ley marco. La ley marco Sí. que es para la región. Exactamente. Hay una ley marco. ¿Hasta dónde llega? ¿De Guatemala a Costa Rica o hasta Panamá? En realidad, hasta Nicaragua. Hasta Nicaragua. Estábamos hablando de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Somos como los países, perdóname la palabra, somos como los países malos de la película, como los países peste, donde está todo lo malo. Costa Rica ya es una sección, pareciera. Bueno, sufrimos el mismo flagelo, a diferencia de Nicaragua, que en materia de seguridad sí está mucho mejor que el Triángulo Norte. Se dice ¿verdad? eso, ¿eh? Se dice eso, se le reconoce a Ortega cuántas cosas. Sí, pero esta ley, Marco, como le digo, es un compromiso de nación. Ya lo aprobó Pero El ¿cómo Salvador. funciona? ¿Cómo funciona esa ley marco? A nivel... Lo que le da la ley Marco es, como quien dice, los acuerdos mínimos a los que llegamos los países en materia de control de armas. Y le puedo mencionar algunos de los acuerdos mínimos, el marcaje de origen, por ejemplo. De tal forma de que cuando cualquiera de los países signatarios haga un pedido de compra de armas, tiene que hablar con la fábrica para que venga un marcaje de fábrica. El marcaje es lo que nos da la herramienta para poder seguir el arma, para saber dónde se compró, en qué fecha se compró, qué institución o qué país la pidió, en qué momento se desvió y pasó a ser arma ilegal, porque desde su fabricación las armas todas son legales, porque son fabricadas en fábricas, Alguien las fabrica y las comercializa. Todos sus permisos en legal y debida forma. Sin embargo, en el camino a veces se pierden, a veces las roban, a veces las venden en forma ilegal y ahí es donde pasan a ser ilegales. El marcaje de fábrica nos ayudaría mucho a rastrearla. Ustedes recuerdan la operación Rápido y Furioso, ¿verdad? Esa se estaba dando un seguimiento al marcaje de las armas. Al final fracasó esa operación, pero fue un error de operación. Pero en realidad temas como ese ayudan al combate en forma regional. Ahora, en el caso de ¿la armería funciona o cómo no, o cuáles son las fallas de la armería o es una institución más folclórica? En nuestro país, a diferencia de Guatemala, donde las empresas privadas pueden vender armas, en Estados Unidos también los empresarios privados pueden vender armas, en nuestro país quien tiene el monopolio de la distribución y comercialización de las armas es, como usted bien lo menciona, la armería. Es una empresa de los militares. Ese fue uno de los puntos en que no concordamos y creo yo que fue uno de los puntos de por qué no dictaminaron la ley.
porque las Fuerzas Armadas de Honduras querían ellos dar la licencia de portación de armas. Yo como proyectista me opuse. Yo les dije definitivamente no. El registro de armas, el IBIS, que es el Sistema de Identificación Balístico, por sus siglas en inglés, debe de estar en la policía, por dos razones. Número uno, los militares tienen el monopolio de la venta de armas. No les puede dar usted a ellos la expedición de licencia de armas. Le venden el arma y también le van a dar la licencia para aportación. No, serían juez y parte. Sí. Y Un número conflicto dos, de intereses ahí, ¿no? exactamente, hay un conflicto de intereses. Y número dos, porque quien realiza la investigación es la policía y el Ministerio Público. Quien necesita tener esa información de qué arma fue utilizada en una escena del crimen para después presentarla al judicializar un caso es el Ministerio Público y la policía. Por lo tanto, debe de estar dentro de la Secretaría de Seguridad este sistema balístico de identificación. Eso fue uno de los puntos de divergencia en la ley que yo presenté y fue una de las razones por las cuales yo creo, en forma personal, que se engavetó esa ley. Bueno, pero esto de que la armería, o sea, las Fuerzas Armadas tengan el control, el monopolio de la venta de armas, ¿es bueno o es malo? Y le pregunto a usted como experto, para darle una solución a la violencia en el país donde no es raro y a nadie asusten que se encuentre una persona encostalada, encapuchada, decapitada. Aquí se volvió tan común eso. Se volvió tan común que a nadie le sorprende que digan que encontraron a una persona encostalada. La solución es que desaparezca la venta de armas, que se mantenga el control o que se diversifique con la empresa privada también. ¿Cuál sería la solución o lo recomendable? Yo creo que más que enfocarnos en quién vende, es que se cumplan los controles. Es que cada arma vendida tenga que haber pasado por el IBIS, el sistema de identificación balística del cual le hablo. Permítame, entonces ahí, nadie se atreve a controlar las Fuerzas Armadas, nadie se atreve a decirle, queremos ver cómo están haciendo la operación, o es una muralla difícil de penetrar. Todavía es una muralla difícil. Le voy a dar un ejemplo. La policía tiene registradas sus armas. Todas las armas que usa la policía están registradas, ¿verdad? Pasaron por esa identificación balística. Las armas que tienen los militares no. Y es una negativa de los militares. Ellos dicen que tienen su propio control. O sea, que el Estado en sí no tiene un registro de las armas que están en los batallones y están en los polvorines de los militares. Sí de la policía. Todas las armas que tiene la policía ya pasaron por el registro balístico. Por lo tanto, si en una escena del crimen encontramos una ojiva de que fue disparada por un arma policial, tenemos forma de darnos cuenta que fue disparada por un arma policial. Si es con un arma militar, no sabemos porque los militares todavía no han querido pasar por el registro de todas sus armas. Aducen que tienen sus propios controles. Pero yo eso de los propios controles no creo mucho por aquella misma frase que dice tigre no come tigre. Es por eso que yo soy del criterio que también las armas de las Fuerzas Armadas deben de pasar el registro balístico. ¿Y quién controla el control de las Fuerzas Armadas? Ellos mismos. Nadie puede penetrar. Es increíble, ¿verdad? Porque sí tendría que haber un mecanismo de transparencia. Claro. Porque estamos en un país donde si no existiera la violencia, aquí estaríamos hablando nada nosotros, ¿verdad? Sobre todo porque hemos tenido casos de extravío de armas dentro de instalaciones militares. Hemos tenido casos de extravío de armas que eran compradas por el Estado y terminaron en otros países o terminaron en poder de otros grupos. Imagínate, porque aquí nos quedamos con la idea, o mucha gente se quedó con la idea así, de que las bandas criminales y los actos delictivos son de policías o de ex policías. En su mayoría. Esa es la percepción que existe en el país. Sí. Entonces, bajo esa premisa, podríamos pensar que también podría haber algún militar. Podría. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Claro. Como no hay un control. Sí. Pero en eso no hay voluntad, entonces. No hay voluntad de solventar. Entonces, solventando eso no estamos haciendo nada, entonces. Exactamente, sí. Yo creo que todas las armas, independientemente de quién las tenga, si es el Estado, si es la ATIC, si es una policía municipal, si es una empresa de seguridad, todas deben de pasar por el registro del IBIS. Todas debe tener el control del Estado de saber que si esa arma disparó una bala y se encuentra el escaquillo, saber qué arma fue la que disparó. Ahora, le voy a hacer una pregunta en torno a lo que usted ofreció, pero lo quiero llevar a la aplicación general, o sea, del país. ¿Cómo le iba a dar usted seguridad a los capitalinos con todas estas trabas? Todo esto que está ahí, que es una traba de controlar cómo se puede dar seguridad en el país, en una ciudad y en todo el país, si tenemos todas estas ventanas que permiten esas cosas tan oscuras que vemos. Sí. En primer lugar, yo creo que el gobierno local se debe involucrar en el tema de seguridad de su propio municipio, ¿verdad? Tenemos ejemplos a nivel centroamericano, a nivel nacional,
Cuando Marlon Lara fue alcalde de Puerto Cortés, se involucró en tareas de seguridad y mejoró los índices de Puerto Cortés. Tenemos el ejemplo de Santa Tecla en San Salvador, de Bogotá en Colombia, en donde desde el gobierno local coayudan al gobierno central en reducir los índices de violencia. En el caso de Tegucigalpa, yo soy del criterio que se debió municipalizar la tasa de seguridad. La tasa de seguridad que en este momento recoge 2.500 millones de lempiras al año, que ni usted como periodista ni yo como político sé en qué lo gastan, porque dicho sea de paso, cuando yo fui congresista pedí una auditoría forense de los fondos de la tasa de seguridad y me lo engavetaron, ¿verdad? Y dijeron que amparados en la ley de secretos no podían darnos esa información. Por eso también metí un decreto para derogar la ley de secretos oficiales. También lo engavetaron. Bueno, entonces la tasa de seguridad debería de ser... Permítame, ¿y hasta dónde es válido eso? Amparar esos fondos de la tasa de seguridad en un secreto de Estado. No ¿Hasta debería. dónde es válido? No hay excusa alguna, tiene... No, definitivamente no, porque usted no le está pidiendo que le dé a conocer sus estrategias, las estrategias del Estado para combatir la inseguridad, o que le revele cuál va a ser sus planes. Usted simplemente lo que está diciendo es cuentas claras, el manejo de esos fondos. Recoge tanto dinero la tasa de seguridad, ¿en qué se ha gastado? ¿Se fueron a licitación pública nacional? ¿Se cumplió con la ley de contratación del Estado? ¿Fue todo de una forma proba y transparente, etcétera? Eso es lo único que ocupamos saber. Tampoco es que estábamos pidiendo que se revelaran las estrategias del Estado en materia de seguridad. Yo no estoy de acuerdo con la ley de secretos. La ley de secretos creo que es nefasta, creo que es un obstáculo para el combate a la corrupción y para el combate a la impunidad. Es por eso que yo presenté la derogatoria de esa ley, que también fue engavetada. Alguien le pregunta aquí, y es un caso muy particular, está en los medios impresos, los que no lo han visto, dicen, volviendo a este registro, entonces, si ellos tienen el registro de sus armas, la exhumación de don Anselmo, un señor que aparece una historia ahí, el día de hoy, para determinar el tipo de arma que le provocó la muerte, es puro show. Mire qué buena pregunta. Exhumarlo está de más entonces, porque va a ser difícil determinar. Solo que el arma homicida en ese caso haya pasado por el IBIS, por el registro. Volvemos a lo mismo, o sea, sería, sí. Si no pasó por ahí, lo exhumaron Así es. Fue así es, mire. Perturbar la paz que en este momento debería tener, porque no. Exacto. En este momento en el país circulan aproximadamente 400,000 armas registradas, pero en las escenas del crimen, por cada arma registrada que se encuentran 2 no registradas. Lo que nos hace sacar una estadística que en Honduras circulan aproximadamente 800,000 armas no registradas. Entonces hay una de 3 posibilidades de que un delito se haya cometido con un arma registrada. Ahora, aquí hay una pregunta sobre la fiscalía, ya se la voy a trasladar. Nunca entendí por qué, ¿cuántas armas puede tener una familia? Digo una familia, una persona puede portar una o hasta ¿cuántas armas? Hasta 5. Una persona. Una sola persona. Una sola persona. O sea, si en mi familia, en mi casa, habemos 5 personas, son 25 armas que pueden hacer. Tenemos un pequeño batalloncito. Así es, sí, claro. Un pequeño escuadrón policial o lo que usted quiera. Así es. Pero ¿y eso por qué? O sea, ¿dónde entra la lógica que 5 armas por persona? Y si en una familia está numerosa que tengan 10, se puede imaginar. Es un armamento. Exactamente. Y esa es una de las cosas que corregimos en la nueva ley que presenté. ¿Por qué? Porque hacemos una diferenciación entre la licencia de tenencia y la licencia de portación. Usted por razones justificadas podría tener 5 armas, si es dueño de una finca, por ejemplo, ¿verdad? O si tiene varias propiedades y tendría que tener un arma en las propiedades. Entonces es bueno que la registre para que el Estado tenga el control. Pero usted no debe portar más de un arma. Es más, en un programa yo le pregunté al director de la policía, en ese entonces, el comisario Ramón Savillón Pineda, le pregunté, ¿usted como policía cuántas armas puede manipular a la vez? Una, me dijo. Y es cierto, solo una. Es más, cuando los policías andan 2 armas, que es el arma corta y el arma larga, hacen lo que llaman transición. Primero se utiliza el arma corta. Si la amenaza es muy grave, se hace la transición. Se guarda el arma corta y se utiliza el arma larga. Pero ni los policías ni los militares que están preparados pueden utilizar 2 armas a la vez. Imagínense. Entonces, ¿por qué autorizamos a un ciudadano a portar 5 armas? Óigame, esa ley la aprobaron pensando en alguna película, en el viejo oeste, por lo que usted está contando es bastante real. O sea, ¿en qué momento hace uso usted de las 5 armas? O sea, una situación bien... Sí. Eso servirá para que una persona, mire, ha servido para que registren armas a nombre de una persona,
que no tiene antecedentes policiales, que no tiene antecedentes penales, que tiene todos sus papeles en orden, pero a la hora de la hora, tal vez quienes andan con él, imagínense que ven un carro, andan 4 personas y andan 4 armas, pero están a nombre de una sola persona. Y tal vez las otras 3 que andan ahí, si tienen antecedentes penales, si tienen antecedentes policiales, pero si los para la policía, andan 4 armas, sí, pero las 4 son de él, y él las anda las 4, cuando en realidad anda una cada uno. Qué Se ha absurdo. prestado para muchas situaciones. ¿Y qué sería lo recomendable aquí, sinceramente? ¿Qué es lo recomendable? ¿Una por casa, una por persona? Una por ¿Alguien persona. Una Una por persona. Y justificados. O sea, en este momento le dan un permiso de portación de arma a alguien que acaba de cumplir 18 años. A una persona que usted ni siquiera sabe si tiene las condiciones mentales para manipular responsablemente un arma. Ese es el No problema. existe en la ley actual un examen psicológico, pero sí para que usted le den una licencia para conducir su vehículo, imagínese. Yo llevé a mi hija la semana pasada a sacar por primera vez su licencia de conducir y le tuve que hacer exámenes médicos, exámenes de la vista, examen psicológico para que Tránsito me expidiera la licencia. Casi le piden un acta de defunción. O sea, aquí se ha vuelto tan así que casi le piden a uno el acta de defunción. Ahorita nos volvimos tan protocolarios en el país. Y para dar la licencia de arma, que es mucho más delicado, la ley actual no contempla un examen psicológico. Y a los 18 años, en esta nueva ley yo estaba pidiendo que subiéramos la edad por lo menos a 21, porque es lo que dice, no porque Osman Aguilar inventa que a los 21 años, no, es porque así lo dicen los expertos. En el contexto nacional, en nuestra realidad, a los 21 años una persona ya puede tener la madurez necesaria para manipular en una forma responsable el arma, no así a los 18. Inclusive socializamos porque quienes más se oponían en ese momento eran los dueños de compañías privadas de seguridad. Inclusive les dijimos, no hay problema, les dejamos una vacatio legis de tal forma que ustedes en el término de 2, 3 años pueden acomodar sus planillas para que las personas que en este momento sean menores de 21 ya los hayan cumplido y ustedes en el interín no contraten a gente menor de 21 años. ¿Por qué? Porque van a manipular armas. 2 preguntas, porque se me va a ir el tiempo. Una, ¿qué falta aquí en materia de seguridad a nivel general en el país? Para que se acabe un poco, obviamente, no a un 100%, vamos a ser reales, Sí. pero que mejore mucho la seguridad, pero efectivamente, que usted se sienta seguro en el país. Creo que en primer lugar voy a citar lo que decían Albert Einstein, que más fuerte que la energía eléctrica y la energía nuclear es la fuerza de voluntad del hombre. Yo creo que falta voluntad política para resolver de una vez por todas los problemas de seguridad y dejar de estar politizando el tema. No tomarlo como una campaña, Sí. no tomarlo con cifras o con números y maquillarlo de tal forma en poder tener una plataforma política. Creo que debemos de despojarnos del sentido partidista y tomar en una forma responsable y con voluntad el tema de seguridad y sobre todo articular una política nacional en el tema de seguridad para dejar de estar apagando fuego. Que si se incendió un presidio, entonces tomamos y aprobamos la ley del Instituto Nacional Penitenciario, pero luego la descuidamos y la aplicabilidad fue muy baja o nula. Que si en este momento hay una matanza, entonces que endurecemos o hablamos de un desarme en esa región. Yo creo que debe ser integral. Reaccionamos. Exactamente. Nosotros solo reaccionamos ante la tragedia, es lo típico. Exactamente. Creo que se debe ser proactivo, que debe dársele la seriedad, involucrar a todos los entes del gobierno que deben de estar para tomar las mejores decisiones. Estamos hablando del Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional y los entes operadores de justicia. La gente siempre reclama, aquí no hay seguridad, no hay vigilancia, cuando uno requiere. La gente escucha hablar de depuración, de policía, pero usted realmente en la calle no siente que tiene seguridad, no siente que hay un policía cuando lo necesite, una policía que reaccione. Aquí se ha dicho que un policía de tránsito debería de auxiliar. O sea, como hay tanta necesidad, no que si alguien en un banco está parado ahí, no me meto, no me corresponde. Esa es una falla del sistema en Honduras. Claro, es una falla. Imagínese eso que usted acaba de hablar, de que hay posiblemente un banco y haya un guardia de seguridad ahí, que es un guardia de seguridad. Estamos hablando de alguien de una empresa privada. Y al par de esa farmacia hay un mercadito. Si están asaltando el mercadito, el guardia no hace nada. En otros países hay lo que se llama la ley del buen samaritano, porque quien autoriza a que usted ande esa arma, ande el uniforme y le da licencia a su empresa para que funcione es el Estado. Entonces, usted como guardia de seguridad privada tiene cierta responsabilidad para lo que esté al alcance de su vista y oído también y pueda colaborar con la Policía Nacional para darle seguridad a las personas y a los bienes. En ese caso, en otros países obligan a ese guardia de seguridad a actuar.
En nuestro caso no, y vamos a lo mismo, no ha existido una política integral en esta materia. Increíble. Y seguimos viendo, y aquí lo hemos denunciado infinidad de veces, cuánta gente anda con seguridad, gente pudiente, gente que no tiene necesidad. Hay gente que tiene la capacidad de pagarse su propio guardaespaldas. O se lo Vamos, paga el Estado. y se los paga el O se Estado. lo paga el Estado. Sí, creo que con usted lo habrá visto en algún lugar Sí. donde hemos coincidido comiendo. Un par de doñitas con un cargamento militares cuidándolas. Y yo, pero estas viejitas aquí les tienen miedo. ¿A qué les tienen miedo? ¿Cuánta gente necesita que la cuiden en las calles? Son cosas que nunca se corrigieron aquí en el país. Sí, sí, yo creo que el personal policial primordialmente tiene que darle seguridad a la ciudadanía. Igual la policía militar. Y si bien es cierto, hay muchos funcionarios que por la naturaleza de su trabajo y el desempeño de sus labores necesitan que el Estado los cuide, pero también han habido abusos. Pero óigame, es un insulto. A mí me ha tocado asistir a un gimnasio y ver un cipote plástico que está más muñequeando en un gimnasio y que se lo estén cuidando militares. Y cuánta gente está en las calles que tiene que tomar un bus, anda con la inseguridad, y este plasticón, y vas a saber de quién tenga militares cuidándolo y policías, y no uno. Pueden tener hasta 5, es increíble eso. Sí. Y se dijo alguna vez eso en el Congreso. Y muchas veces hasta carros blindados. Y carros blindados. Sí. Es increíble. Sí, se habló de eso, se habló del abuso, sin embargo, en la práctica siempre sucede, siempre existen ese tipo de abusos. Creo que cuando se comenzó a discutir eso se mejoró en alguna medida y se destinó más personal a ir a dar seguridad a las calles que a dar seguridad a los funcionarios, pero todavía hay mucho por hacer. Así rápidamente, sé que es difícil, pero me han insistido aquí que diga su opinión del fiscal. Yo creo que la fiscalía, déjenme decirles que cuando se eligió el fiscal, yo estuve en contra. Y le voy a decir por qué, por la forma en que lo hicieron. Porque fue en el primer congreso que yo fui diputado y yo era el criterio que eso le correspondía al siguiente congreso. Sin embargo, yo creo que en el desempeño de sus funciones ha mantenido más independencia que otras fiscalías. Debo de reconocerlo. Hay muchos casos que esta fiscalía ha retomado, ha tomado, ha investigado y ha presentado que otros fiscales no se atrevieron a hacer. Sin embargo, igual como en materia de seguridad, todavía hay mucho por hacer, todavía hay deuda con la sociedad. Hay casos emblemáticos que deberían de ser, de dársele mayor celeridad. En materia de corrupción es donde la gente más reclama. Usted no ha visto. En materia de corrupción. Sí. En operativos de otra naturaleza, narcotráfico es una, pero en materia de corrupción creo que es donde la gente más reclama. No se comparte eso. Sí, definitivamente. En materia de corrupción nosotros estamos en deuda. Si bien es cierto, estamos en deuda en términos generales con todos los delitos, porque teniendo un 96% de la impunidad en un país, definitivamente que estamos en deuda, ¿verdad? Solo 4 delitos de cada 100 que se cometen terminan en sentencia condenatoria, pero con la impunidad, con la corrupción es peor. Con la corrupción hay una impunidad generalizada en nuestro país y es por eso que tuvimos que llegar al punto o al extremo de traer un ente internacional para que coayudara al combate de la impunidad y la corrupción. Se me fue el tiempo, solo me queda ya para agradecerle. Muchísimas gracias a usted, Rodolfo, y encantado de estar aquí nuevamente en su programa. Él es el abogado Osman Aguilar, hoy es regidor en la Corporación Municipal, fue diputado al Congreso y un experto en materia de seguridad. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Doble Vía. ¿Cansado? Toma Serenidad.